Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención, la palabra de Dios. La palabra de Yahvé vino a mí: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores: así dice el Señor Yahvé. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben acaso los pastores apacentar las ovejas? Pero ustedes beben la leche que visten con la lana, matan los corderos cebados y no apacientan las ovejas. No fortalecen a los débiles, ni curan a las que están enfermas, ni vendan a las heridas, ni traen de vuelta a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las tratan con rigor y crueldad. Ellas se han dispersado, y como no había pastor, se convirtieron en alimento de todas las bestias del campo. Están dispersas. Mis ovejas andan errantes por todas las montañas, por cada colina. Sí, sobre toda la faz de la tierra se dispersaron mis ovejas, porque no hubo quien más las buscara. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Yahvé. Por mi vida, dice el Señor Yahvé, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, y mis ovejas se volvieron presa de todas las bestias del campo, por no tener pastor, porque mis pastores no buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no alimentaron a mis ovejas. Escuchen, pastores, la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé: aquí estoy contra los pastores, les pediré cuentas de mis ovejas, y haré que dejen de apacentarlas. Así los pastores dejarán de apacentarse a sí mismos, y libraré a mis ovejas de la boca de ellos, para que no puedan ser más alimentos de ellos. Así dice el Señor Yahvé: yo mismo buscaré a mis ovejas y las reuniré, como un pastor cuida a su rebaño cuando está entre sus ovejas dispersas, así cuidaré de mis ovejas. Las recuperaré de todos los lugares a donde se dispersaron el día de negras nubes y espesas tinieblas. Las recogeré de los pueblos, las reuniré de entre los países, las traeré a su propia tierra, las alimentaré sobre los montes de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitables del país. Las alimentaré con buena hierba, y su rebaño estará sobre las altas montañas de Israel. Allí descansarán en fértiles pastos y se alimentarán abundantemente sobre las montañas de Israel. Yo alimentaré a mis ovejas y haré que reposen, dice el Señor Yahvé. Buscaré a las que se perdieron, traeré de vuelta a las descarriadas, vendaré a las heridas, fortaleceré a las débiles, cuidaré de las gordas y de las fuertes, y las apacentaré como es debido. En cuanto a ti, rebaño mío, así dice el Señor Yahvé: juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. ¿No les basta haberse alimentado con buenos pastos que pisotean la hierba que quedó? ¿No les basta con beber aguas claras que enturbian las sobrantes con sus pies? Mis ovejas tienen que comer lo que ustedes pisotearon y beber lo que sus pies enturbiaron. Por eso así les dice el Señor Yahvé: yo mismo juzgaré entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque empujaron con el costado y con la espalda, y acometieron contra todos los animales flacos con sus cuernos, hasta dispersarlos fuera del pastizal. Yo salvaré a mi rebaño, y no serán más expuestas a la depredación,
Yo juzgaré entre oveja y oveja. Pondré un único pastor sobre ellas, que las apacentará, mi siervo David. Las apacentará y será su pastor. Yo Yahvé seré su Dios, mi siervo David, príncipe entre ellas. Yo Yahvé he hablado. Haré con ellas una alianza de paz y haré desaparecer de esta tierra a las bestias feroces. Vivirán seguras en el desierto y dormirán en los bosques. Haré que ellos y los alrededores de mi colina sean una bendición. Enviaré la lluvia a su debido tiempo. Será una lluvia de bendición. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su producto, y estarán seguros en su tierra. Así sabrán que yo soy Yahvé, cuando haya roto todas las ataduras de su yugo y haya librado de la mano de aquellos a quienes servían. No serán más presa de las naciones, ni las devorará más la bestia de la tierra, sino que morarán con seguridad y nadie las atemorizará. Alzaré un plantío para ellas, no se consumirán más por el hambre en la tierra, ni cargarán más con la frente de las naciones. Sabrán que yo Yahvé soy su Dios, que estoy con ellas, y que ellas, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Yahvé. Ustedes, ovejas mías, son el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy su Dios, dice el Señor Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha querido decir. Por eso digan después de mí: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradezco también a cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a estas personas que recientemente se han suscrito al canal, a esas personas que recientemente se han unido a esta familia. Pido disculpas de antemano por el tiempo que tuvimos sin compartir la palabra de Dios, pero creo que en videos anteriores les había comentado por si algunas razones no iba a subir los videos. Sí, fue casi como 3 semanas más o menos estuvimos sin compartir la palabra de Dios, pero saben las razones. Estaba en Santa Rosa y allá pues tanto la luz, la electricidad como el internet no es igual a como aquí en la ciudad. Cuesta mucho para subir un video allá, cuesta mucho. Y pues me había ido pues de vacaciones y que mi mamá estaba de cumpleaños. Entonces pues tuve varios días allá, hasta hace 2 días que me vine. Y bueno, ya retomo nuevamente los videos, retomo nuevamente el compartir de la palabra de Dios. Le agradezco a cada uno de ustedes por permanecer, por estar atentos en la escucha de la palabra de Dios. Y como les decía al principio, le damos la bienvenida a estas nuevas personas que recientemente se han suscrito al canal. Sí, ahorita en Semana Santa, en algunos videos, en algunas misas del Padre Marcos, nos vieron que estábamos ahí con él grabando esas misas, y en una de esas misas el Padre pues nos llamó a Luciana y a mí y pues les anunció a los que lo siguen en su canal
les dijo que nos siguieran también a nosotros, que nosotros pues estábamos también subiendo videos, Luciani subiendo videos de música, de cantos para Dios, y yo pues compartiendo la palabra de Dios. Y entonces también pues estuvimos ahí compartiendo con él, y muchas personas de los que han visto esas misas nos han seguido, han buscado nuestro canal y se han suscrito, y le agradecemos por ese apoyo. Hoy hemos escuchado el capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel. Me llama mucho la atención este capítulo porque, en primer lugar, Dios habla contra los pastores de Israel, sobre aquellas personas que eran responsables de llevar un rebaño, sobre aquellas personas que eran responsables de llevar a un pueblo por el buen camino. Pero resulta y acontece que estas personas que estaban encargadas de llevar a las personas, al pueblo de Israel por el buen camino, no lo estaban haciendo. Resulta que ellos mismos no lo estaban haciendo. Ellos se estaban cuidando a sí mismos. Pero al rebaño lo dejaron solo. Y la misión, la responsabilidad que Dios le dio era que debían cuidar al rebaño, era que debían proteger al pueblo, debían enseñarle, debían guiarlos por el buen camino, para que ninguno se perdiera, para que ninguno muriera, ni se fuera por otro lado. Pero estas personas no lo hicieron. Estas personas no hicieron caso a lo que Dios les dijo, no le enseñaron a las personas, no guiaron al pueblo por el buen camino, sino que hicieron las cosas para sí mismos, para ellos. Y dice la palabra de Dios: la palabra de Yahvé vino a mí. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores qué sería lo que Dios le había dicho a Ezequiel para que profetizara. Le dijo Dios: así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Dice Dios: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Ay de aquellos pastores, ay de aquellos responsables que se están dando el gusto a ellos mismos. Ay de esos pastores que están gozando de lo que Dios les regaló para sí mismos. Ay de ellos, dice Dios. Porque le dice Dios más adelante: ¿no deben acaso los pastores apacentar las ovejas? ¿Sí? ¿Acaso no debe un pastor cuidar a su rebaño? Claro que tiene que hacerlo. Claro que un pastor debe estar pendiente de sus ovejas, porque si no se van a perder, porque si no se van a morir, o va a llegar a alguien o algo y se las va a devorar. Y dice Dios: ¿acaso un pastor no debe apacentar a sus ovejas? ¿Acaso un pastor no debe cuidar de ellas? Sí. Y dice Dios: ¿y entonces por qué no lo hace? ¿Y entonces por qué se está apacentando a sí mismo? Hoy Dios a los pastores les hace un reclamo. A aquella persona que es encargada de guiar a un pueblo, Dios le hace un llamado, les hace un reclamo. Sí. Y esto va para nosotros los cristianos. Sí. Que si Dios a nosotros nos ha dado la oportunidad de conocer sus cosas, de conocer las maravillas que Él ha hecho, y sabemos que hay personas afuera que no conocen de Dios, y a esas personas Dios a lo mejor a nosotros nos las deja en cargo para que los guiemos por el buen camino, para que les enseñemos las cosas de Dios, y no lo hemos hecho. Eso va para nosotros los cristianos. Sí. Por ejemplo, los padres que asisten a las cosas de Dios, pero no se le enseñan a sus hijos.
son pastores que no están haciendo lo correcto. Son pastores que están en el error, que andan chuecos. Porque Dios a ellos como padres les ha puesto una responsabilidad. Y es que cuide a su rebaño. ¿Y cuál es el rebaño de los padres? Los hijos. Pero dice Dios, pero hay de esos pastores que se están apacentando ellos mismos y están dejando al rebaño a un lado. Dice Dios, hay de esos padres que asisten a las cosas de Dios, pero no se le enseñan a los hijos. Hay de ellos. ¿Sí? Y hay muchos padres hoy día que no le enseñan las cosas de Dios a los hijos. Y por eso vemos en el mundo, por eso vemos por ahí que hay hijos haciendo maldades. Hay hijos que han caído en la perdición porque se han dejado guiar por el mundo. Porque sus padres, que son los pastores, no los guiaron por el buen camino. Porque sus padres, que son los responsables, no los cuidaron, no le enseñaron las cosas buenas. Y por eso andan por ahí en el mundo perdidos, en adicciones, en las drogas, en el alcohol. Sí, en la delincuencia. ¿Por qué? Porque sus padres lo abandonaron. Porque sus padres no se preocuparon en enseñarle las cosas buenas. Fueron malos pastores. Y dice Dios, ¿acaso un pastor no debe cuidar sus ovejas? ¿Acaso los padres no deben cuidar a sus hijos? ¿Acaso los padres no deben enseñarle las cosas buenas a los hijos? Claro que tienen que hacerlo. Y es un reclamo que Dios hace para los padres hoy. Para los cristianos también. Y aquí entre nos, para los sacerdotes también, que son los pastores de la iglesia. Sí, que son los encargados de que el pueblo se acerque a Dios. También Dios hace un reclamo para los sacerdotes. Porque sabemos que hay muchos sacerdotes hoy día que no están haciendo lo que Dios le manda. Que lo que menos están haciendo es enseñarle las cosas buenas al pueblo, a la feligresía. Mire, me contaba hace unos días una señora de Estados Unidos, a lo mejor vea el video. Me decía que ahorita en Semana Santa, ¿qué pasó? Ella me dice que en su parroquia el sacerdote lo menos que habló fue de la Semana Santa. Lo menos que habló el sacerdote fue de lo que decía las lecturas. Sí. Y me decía otras muchas cosas. Sí. Que en vez de enseñarle las cosas buenas al pueblo, no lo hacía. Y me llamaba mucho la atención algo que ella me dijo, que en tiempo de esto que celebra el mundo de Halloween, el sacerdote hablaba de eso en misa, pero no en contra, sino a favor del mundo. Y me decía la señora que al terminar la misa, en vez de dar la bendición, lo que hacía era darle feliz Halloween, feliz noche de Halloween, algo así les decía, en vez de la bendición. Y ella me decía, hoy día hay muchos sacerdotes que están cometiendo errores, me decía ella, que no están haciendo lo que tienen que hacer, lo correcto. Y es verdad, en el mundo hay sacerdotes que no están haciendo lo correcto, que en vez de enseñarle al pueblo lo que tiene que enseñarles de Dios, no lo hacen. No les predica, no les habla de Dios. Se ponen a echar cuentos y chistes y cuentos para acá y cuentos para allá. ¿Y la predicación de la palabra de Dios para cuándo? Y ese es el reclamo de Dios que también les hace hoy a los sacerdotes. Que hay muchos pastores que no están haciendo lo correcto. Hay muchos sacerdotes que hoy día
están haciendo que el pueblo se aleje de la iglesia, están haciendo que el pueblo se aleje de Dios. Sí, a veces por sus actitudes, a veces por su forma de pensar, por su forma de hablar. En vez de llamar a gente, lo que hace es correrlas. Y eso está mal. Y eso es el reclamo de Dios hoy. Porque en vez de apacentar a su rebaño, se están apacentando a sí mismo, dice Dios. Y por eso es que hoy hemos escuchado este reclamo de Dios. Porque hoy día en el mundo podemos ver como muchos pastores de la iglesia, como son los sacerdotes, no están apacentando al pueblo. Sabiendo que el pueblo tiene sed, tiene hambre de Dios, tiene necesidad de las cosas de Dios, sabiendo aún todo eso, no ayudan. No se preocupan en predicarle a las personas. No se preocupan en tenderle la mano. Sí. Como también nosotros los cristianos, que no nos preocupamos en tenderle la mano al amigo, al hermano que necesite. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos, hoy día nos falta preocupación por el prójimo. Nos falta que ustedes y yo nos preocupemos y nos tomemos esa responsabilidad de corazón para apacentar a los demás. Porque hoy día lo que estamos haciendo es apacentarnos a nosotros mismos. Y Dios hoy nos ha enseñado un reclamo. Nos dice que no debemos apacentarnos a nosotros mismos nada más, sino que también debemos apacentar a los demás. Así como a nosotros nos han guiado por el buen camino, o a lo mejor usted mismo aprendió a ir por el buen camino, bueno, también tiene que hacerlo con los demás. No debemos ser egoístas. No. Porque Dios a nosotros nos trajo a este mundo con un propósito. Cada quien descubre su propósito. Y nos da dones, nos da talentos. Pero no para que lo tomemos para nosotros y ya, sino para que lo compartamos. Por ejemplo, si Dios a usted le dio el talento, le dio el don de la música, de tocar un instrumento o de cantar, y usted lo pone al servicio de Dios, bien, correcto, felicitaciones porque es lo correcto. Pero Dios quiere aún más. Aparte de usted prestar el servicio, pues también debe compartirlo. Enseñarle a otros a que aprenda a tocar. Enseñarle a otro que aprenda a cantar. Para que también comparta ese servicio. Para que también le sirva a Dios de la misma manera como usted lo hace. Sí. No debemos ser egoístas. Debemos compartir ese don, ese talento que Dios nos ha dado. Y si Dios a nosotros nos ha regalado la oportunidad de andar por sus caminos, de andar por sus sendas, ¿por qué no podemos nosotros llevar a los demás por el mismo camino? ¿Por qué no le enseñamos a los demás que debemos buscar la salvación? Debemos ser buenos pastores. Debemos ser personas capaces de enseñarle las cosas bien a los demás, a los hijos, a la familia. Hoy Dios a nosotros nos ha dado una buena enseñanza, un buen reclamo también. Que nosotros como pastores, si Dios nos los ha dado, debemos apacentar al rebaño. Que no nos apacentemos solamente a nosotros, no, sino que apacentemos al rebaño. Y dice Dios más adelante,
Pero ustedes beben la leche, se visten con la lana, matan los corderos cebados y no apacientan las ovejas. Porque nosotros buscamos a los demás, nos aprovechamos de ellos, lo exprimimos, le sacamos todo lo que tenga y después lo desechamos, lo botamos. Eso dice Dios. Dice Dios, ustedes beben la leche de ellos, de las ovejas, se visten de su lana, pero no son capaces de apacentarlas. Y hoy día habemos muchas personas que nos acercamos a otras por un interés. Sí, y eso está mal. Dice Dios, ustedes se apacientan a sí mismos, no son capaces de apacentar al rebaño, no son capaces de acercar a los demás a las cosas de Dios. Pero dice Dios, pero si quieren acercarse a ellos para exprimirlos, para sacarle todo lo que tenga, pero no son capaces de acercarlo a Dios, pero no son capaces de que ellos también caminen por las sendas de la salvación. Debemos nosotros apacentar al rebaño, debemos nosotros aprovechar el momento y enseñarle a las personas las cosas de Dios, para que empiecen a caminar por el mismo camino que ustedes y yo andamos. Dice Dios, no fortalecen a los débiles, ni curan a las que están enfermas, ni vendan a las heridas, ni traen de vuelta a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las tratan con rigor y crueldad. Sí, y es que eso es una especialidad de nosotros los seres humanos, de despreciar y tratar cruelmente a los demás. Dios hoy nos ha dado una enseñanza y es una triste realidad que hoy día se está viviendo también. Sí, de que nosotros los seres humanos somos expertos para tratar cruelmente al otro, para despreciarlo, para maltratarlo, para juzgarlo. Y Dios nos pide a nosotros que cambiemos esa manera de pensar, que cambiemos esa manera de actuar. Que en vez de despreciar al otro, le tendamos la mano. Que en vez de ser cruel con el otro, seamos amables, seamos respetuosos, seamos sinceros, humildes con el otro. Ese es el reclamo que Dios hoy hace, porque el mundo hoy día estamos viendo que está patas arriba. Hoy día estamos viendo que el mundo está chueco. Pero si cada uno de nosotros colocamos de nuestra parte y nos preocupamos en tenderle la mano al otro, en ayudar al otro, en enseñarle las cosas de Dios al otro, y así sucesivamente, el mundo pudiera cambiar. El mundo pudiera ser distinto. Y hubieran más personas acercándose a Dios. Si nosotros como cristianos, los que ya estamos en el camino, nos preocupamos en buscar a esas ovejas que se han perdido. Si nosotros los cristianos nos preocupamos en buscar a aquellas ovejas que se han descarriado. Si nosotros lo hacemos, el mundo podrá cambiar, el mundo podrá ser distinto. Que ojalá nosotros de esta lectura aprendamos que no solamente debemos apacentarnos a nosotros mismos, sino que también debemos apacentar al rebaño. Debemos enseñarle las cosas de Dios a nuestros hijos, a nuestra familia. Y que si queremos que el mundo sea distinto, que si queremos que el mundo cambie, debemos nosotros en buscar
aquellas ovejas perdidas. Debemos nosotros preocuparnos en ayudar al hermano. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.